presentación. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, ¿cómo andan? La idea a veces cuando arrancamos síndrome nefrítico y nefrótico es como dar lo más sencillo y práctico para nosotros que podemos llegar a estar en la guardia o después en el consultorio de seguimiento, o por lo menos esa fue nuestra idea. Obviamente que para nefrítico y nefrótico podemos irnos por muchos caminos y más específicos, pero bueno, intentamos tratar de ser lo más simple para guiarnos. Yo puse síndrome nefrítico o nefrótico porque muchas veces cuando cae un paciente a la guardia con algunas cuestiones clínicas, muchas veces nos preguntamos, ¿pero es un nefrítico o es un nefrótico? Y se nos hace un matete y ahí es donde no sabemos por dónde estamos y demás hasta que nos vamos orientando. La idea es ser bastante prácticos y sencillos, así que espero que nos vayamos ubicando. Arrancamos simple. Guardia, niña de 6 años, episodio de pis con sangre. Consulta muy frecuente, consulta básica, y acá decís, bueno, la madre no me está diciendo nada, o me dijo mucho o me dijo poco, porque todo depende de quién es la madre y cómo es. Entonces ahí arrancamos a decirnos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué preguntamos? ¿Qué revisamos? ¿Qué empezamos a ver? Y demás. Y ahí sí quiero, si tienen alguna sugerencia y quieren aportar, que lo aporten. Si no, seguimos y continuamos. ¿Estamos? Pero obviamente, un pis con sangre y vos no sabés más nada de una nena de 6 años. ¿Alguien tiene alguna idea de qué le preguntaría, si le quisiera preguntar algo? O lo dejamos así y seguimos y avanzamos. Era didáctica la cosa, esto era didáctica. Habíamos dicho esa parte, en donde fluía la conversación entre el público y la interlocutora. Si comió algo que le podía dar el coso, si es de inicio reciente, si hace muchos días que viene con esto, si es el único episodio. Bueno, voy tirando ideas así que capaz que nos vamos preguntando. Ven si tiene ardor al orinar. Entonces tenemos un poquitito más de datos ahora. Nos amplió. Nos dice que viene solo con pis con sangre, no tiene ningún antecedente de jerarquía. Refiere, viste que te tiran ahí cuando vos le empezás a sacar a tirabuzón así, que hace, cree 15 días, 20, ya no recuerda que estuvo con algo de resfrío en las vías aéreas superiores, que no consultó, porque en realidad se autolimitó, raro, porque casi todos el primer resfrío consultan, pero bueno, ella no consultó, y la médica que la ve en ese momento la ve bien al examen físico, la ve que está hidratada, la ve que la madre le pregunta si está bien de peso, sí, le dice el peso, le toma los vitales, le parece que está todo bien, y está normotensa. Bueno, acá te haces muchas más preguntas, me imagino que en la guardia van lloviendo así en las ideas. ¿Y ahora qué hago con esta paciente? ¿Cómo sigo? ¿Qué le pido? ¿Le pido algo? ¿No le pido? La dejo internada, ya está, la dejo internada. No, mejor la mando a mi casa. La mando a la casa y vemos, a ver, o la cito con la pediatra de cabecera y que se la arregle la pediatra después y listo. Muchas ideas se nos ocurren, pero bueno, tenemos datos acotados que a veces nos ayuda el familiar y a veces es como que decimos, bueno, es lo que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos con esta paciente? Bueno, podemos pedir una orina completa, podemos pedir en esa orina, porque dijimos que tiene sangre, bueno, unos hematíes dismórficos, podemos pedir también un laboratorio con función renal, podemos pedir también una ecografía, podemos pedir un urocultivo, podemos pedir un montón de cosas. Ahora, el problema es saber qué hacemos con todas esas cosas que pedimos, ¿estamos? Porque, ¿y a dónde estamos orientados con esta cuestión? ¿Está? Bueno, la médica le pidió una orina. Le pidió un laboratorio, le pidió una ecografía. Entonces dice que la orina, una microhematuria, hemoglobina 4 cruces, hematíes 3, dismórficos tiene 20%. ¿Qué significará que tenga dismórfico? Después veremos. La médica te dice, tiene una función renal normal, el urocultivo indudablemente lo acaba de tomar, no vamos a tener nada, así que va a estar pendiente. Y la ecografía te dice, está todo bien la ecografía, listo. A veces cuando vos decís, ¿me podés decir más cosas? ¿No me podés decir más cosas? ¿Sirve esto así o necesitamos más data? Bueno, no lo sabemos, veremos. me pregunto y me autopregunto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno,
Una paciente que pis con sangre, una orina que sí, tiene una microhematuria, unos dismórficos, tiene una función renal normal, una ecografía normal. ¿Qué le digo a la madre? ¿Qué hago? ¿La mando a la casa o me la quedo internada? Pero si me la quedo internada, ¿por qué me la quedo en la internación? ¿Qué voy a hacer con esa paciente? Bueno, alguno, si la quiere dejar internada, me avisa. Pero no, la agarramos y le dijimos, che, ¿dieta hiposódica le damos? O la restringimos y le decimos, no tome más líquido, cuantificá, y en esa restricción le decimos, che, pérdida insensible y diuresis agudo, que lo leí en algún lado, que me dijeron que cuando restringimos le ponemos esa cantidad de líquido, o le doy pautas de alarma y la mando a la casa y bueno, nada. O sea, son todas cosas que nos van sonando de cuestiones que vamos realizando, ¿no? Bueno, en esta paciente decidimos parar un poco y plantearnos un poco en dónde estamos. Y dijimos que la charla era de síndrome nefrítico y nefrótico, pero voy a hablar de hematuria en este preciso momento. Y me van a decir, ¿pero cómo? Me dijiste que ibas a hablar de nefrítico. Pero si no hablamos un poco de hematuria y arrancamos de la base, por ahí no podemos como guiarnos en dónde es el camino de este árbol para el estudio. Entonces, ¿qué decimos que es la hematuria? Es la eliminación anormal de eritrocitos en orina. ¿Cómo decimos que la podemos evaluar? El valor de orina es de 0 a 1 gramos por campo de gran aumento sin hemoglobinuria. Y acá tenemos dos grandes grupos. La vemos visiblemente, macroscópicamente, o no la vemos y tenemos esta. La paciente tenía macrohematuria con microhematuria. ¿Estamos? Entonces, microhematuria sería la cantidad de eritrocitos que no colorea la orina. En esta teníamos la macrohematuria, en donde podemos ver que es visible 1 mililitro en 1 litro de orina. Por ahí ya una gotita en lo que orina hace que se tiña en el color de la orina. Y acá empezamos. Hematuria, microscópica, macroscópica, una clasificación. La otra clasificación, ¿cómo podemos determinar si es de origen glomerular o extraglomerular? Entonces, cuando estamos hablando más de una orina de origen glomerular con compromiso del riñón, podemos decir que la orina es de un color rojo amarronado, que puede haber cilindros hemáticos presentes, que puede tener proteinuria, que en realidad casi siempre va a tener proteinuria, y que la morfología de los glóbulos rojos mayor del 80% es considerado que tiene glóbulos rojos dismórficos y mayor al 5% de acantocitos. Y no hay presencia de coágulos. Todo esto es a la inversa en lo que sería en la extraglomerular, en donde no pensamos en los riñones, sino en la vía urinaria. Estamos en lo por fuera. Rojo rosado, no va a haber cilindros hemáticos. Puede haber algo de proteinuria, pero una proteinuria muy leve, ¿está? Y la cantidad de dismórficos que está presente en esta orina es menor al 20%. ¿Estamos? Y hay coágulos, o puede o no haber coágulos. Entonces, todo lo que deberíamos preguntar de la hematuria es valorar, todo lo que deberíamos haber preguntado a la paciente es valorar cuál era la hematuria, macro, micro, preguntar los síntomas, todo lo que dijimos que al principio le queríamos preguntar a la paciente que ustedes lo estaban pensando adentro de ustedes y que no lo pudieron largar, sería como esto. Disuria, polaquiuria, dolor lumbar, abdominal. Si presentaba algún otro síntoma o solo era básicamente el pis con sangre, que fue muy concreta la madre, o venía con fiebre, decaimiento, astenia, cefalea, pérdida de peso, aumento de peso, presencia de otros sangrados, artralgias, algunas lesiones en la piel y demás. Antecedentes personales, que solo le preguntamos y nos dijeron antecedentes perinatológicos, todo negativo, no dijo más nada, sin nada de jerarquía, pero se golpeó, estuvo haciendo algún ejercicio físico, tiene alguna infección cutánea no resuelta, tuvo alguna otra infección urinaria, tiene algún antecedente de alguna enfermedad o algo que le relacione la madre con la vía urinaria, riñones y toda la cuestión ahí abdominal, tiene a su vez algún trastorno de hipoacusia, alteraciones visuales, o si utilizó alguna medicación o algún alimento que también podría llegar a tener esa característica a la orina. Antecedentes familiares, preguntar y indagar todo. Todo esto capaz que no lo hacemos todo en la guardia, ¿no? Pero bueno, generalmente para los síntomas acompañantes sí, lo más concreto lo vamos a pedir. Y el examen físico, no nos olvidemos del peso, no nos olvidemos de la talla, porque si estamos pensando en que queremos saber la TA, quiero saber la talla sí o sí. Edemas, si tiene algún rash.
como capaz que estoy teniendo yo, porque yo me siento que estoy roja en este momento, alguna masa abdominal palpable, alguna si tiene puño percusión, o si, ¿qué es lo que vio en el sangrado o esa hematuria? Todo el chorro medio, al principio, al final, coágulos y demás. Entonces, lo organizamos en 3 grupos. Macrohematuria, microhematuria aislada, sin antecedentes de historia familiar, con ausencia de hallazgo en el examen físico, o microhematuria con proteinuria y hallazgos anormales en la historia clínica y en el examen físico. Entonces, de todos estos 3 grupos, por ahí el que más nos interesa en la cuestión de que estamos charlando es esta microhematuria, con componente de macro en este preciso momento, y con proteinuria y con hallazgo en el examen físico. La microhematuria aislada es la que comúnmente el pediatra sacó el laboratorio, una orina de control, no sé, una nena sana y demás, y miren la orina, hematíes 2 cruces, hemoglobina 1, y si repite varias orinas lo sigue encontrando y por ahí deriva al especialista. O a veces estudia un poco más y después lo deriva. Bueno, gran cuadro de hematuria, pero muy simple y muy fácil para ayudarnos un poco en el estudio. Entonces dijimos, hematuria la separábamos en macro y micro, y en base a esto podemos decir glomerular o no glomerular, si estamos hablando de macroscópica, con las características que dije antes, y cuando decimos glomerular, después vamos a ver que pedimos todo entre medio, pero si nos orientamos acá dentro de las causas de hematuria macroscópicas, de causa glomerular, en donde no vemos coágulos, hay eritrocitos, hay dismórficos, hay cilindros hemáticos y demás, podemos pensar que hay una asociación con una glomerulopatía, con alguna enfermedad más de tocamiento glomerular, como la postestreptocócica, la membrana proliferativa, un lupus, una púrpura, una nefropatía poligea y demás. Y hice un hincapié en esa línea porque era donde queríamos apuntar un poco. Pero no descartemos que de toda esta línea nos ayuda a poder hacer los diagnósticos diferenciales de la primera nena que vino de 6 años y que dijo que tenía pis con sangre nada más. Entonces, si decimos que solo era microscópica, porque después te orina y te junta una nueva muestra de orina, y en esa nueva muestra de orina vos ves que no tenía, microscópica, que no tenía proteinuria, que no había antecedentes de familiares de litiasis, que no había antecedentes de hematuria, y entonces ahí tenemos que englobar y buscar un poquitito más a ver en dónde estamos. Ahora, si sí tiene alguno de esos antecedentes, también. Pero por ahí toda esa búsqueda de la microscópica y todo lo demás lo va a orientar un poco más también seguido con el nefrólogo, ¿no? Por ahí el pediatra ahí, ya en la guardia, descarta lo importante y lo mandó. Y de la macroscópica de causa no glomerular decimos, bueno, ¿tiene el antecedente de traumatismo? Bueno, lo oriento a eso, pido una ecografía, veo cómo estoy, veo cómo eso, y entonces digo, bueno, puede llegar a tener que sea la causa del traumatismo. ¿Tiene fiebre, dolor abdominal, dolor lumbar, disuria, puño percusión positiva? Y bueno, lo oriento a una infección urinaria, entonces pido la orina con el urocultivo. Entonces, ¿tiene dolor cólico asociado? ¿Tiene algún otro síntoma ahí? Dice que le arde, le ve algo en la orina y demás. Y bueno, lo oriento a ver si no hay también un lito por la causa que puede tener. Y ya pidiendo una ecografía, tanto para el traumatismo y demás, ver que no haya una masa abdominal o algo que me genere esta macrohematuria. Entonces, vamos a continuar como veníamos. Ya tenemos un pantallazo muy general y bastante amplio de hematuria, que es el primer motivo por la cual uno puede empezar a pensar entre nefrítico y nefrótico, pero vamos a ver hacia dónde nos orientamos. Y decís, che, en el cuadro anterior dijo que glomerular, que le pidió, no sé, dice proteinuria, proteinurama, dice algo del complemento. Yo eso no lo hice en la guardia, yo no le pedí nada de todo eso. Bueno, ya está, ya la mandé a la casa, no importa porque tiene el control con el pediatra, porque dentro de las pautas de alarma que le di a la madre eran, creo, o espero, que si continuaba con el sangrado, que si lo veía hinchado, que se veía algo, que en 24 horas igualmente consulta al pediatra para que le haga un control clínico. Y así fue a las 48 horas al pediatra. El pediatra llama y pregunta por el urocultivo, él dice, che, vamos a preguntar, negativo el uro. Y Pedro, la pediatra ya ahí cuando lo ve, que lo conoce de siempre, le dice, che, tiene edemas, del peso que yo tenía antes en el consultorio, ahora aumentó de peso,
y te dice hipertensión. ¿Estamos? Con eso podemos hacer un paréntesis y demás, que es muy importante rescatar que para nosotros, en los niños pediátricos, poder decir que tiene un registro de presión elevado, lo tenemos que poder valorar dentro de las tablas que tenemos para los niños, por la edad y por la talla, y englobarlo dentro de eso. Para que sea un registro de hipertensión, tiene que estar por encima del P95. Si yo no le tomé la talla, no mire la tabla, tengo un registro que capaz que me resulta dudoso o aumentado con respecto a que capaz que espero que tenga un poco más bajo. Pero no olvidemos de esas tablas y de la talla del paciente, que en la guardia por ahí es más difícil tallar un paciente. Entonces, bueno, volvió a la guardia el paciente, vuelve con la notita del pediatra por esta cuestión que le llamó la atención y decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué vuelvo a hacer? Me quedó pendiente pedir el C3, así que un laboratorio les voy a pedir por lo menos, o creo que algo voy a hacer de eso. Bueno, sí, seguramente voy a repetir un laboratorio, agregarle ese perfil, el complemento y ese perfil reumatológico capaz que me faltó en la primera consulta, y además porque agregó otras cosas, capaz que le puedo pedir también una placa de tórax que capaz que me ayuda. Y voy a decidir si lo interno o si lo dejo en la casa. ¿Estamos? Y ya creo que lo mandé a la casa, lo controlaron, lo volvió a ver el pediatra y notó otras cosas, pero en esto tenemos una hematuria que en el laboratorio que se ve que le pidió, capaz que vio que o piensa que puede llegar a haber una caída del filtrado, y tengo hipertensión. Entonces, si empiezo a sumar en esas cosas, digo, bueno, ahí voy a pensar más en un nefrítico, que capaz que la primera vez que lo vi me generó duda y demás, y que lo mandé a la casa y estoy ahí media. Entonces, a este chico capaz que sí me da para dejarlo internado. ¿Pero por qué me da para dejarlo internado? Estoy diciendo que tiene la presión aumentada, que aumentó 3 kilos, que capaz que está orinando menos y tiene una caída del filtrado y está con hematuria. Todo eso me tiene que llamar la atención para decir, por lo menos lo dejo en observación y lo controlo. Después veo qué indicaciones le hago. Y decimos entonces que el síndrome nefrítico es una enfermedad glomerular que está caracterizada por hematuria, caída del filtrado, con oliguria, proteinuria y edema. Y se puede asociar a registros de presión elevadas por encima del P95 o hipertensión. Entonces, las causas son miles, obviamente, pero siempre nos focalizamos por ahí en lo más frecuente en el niño, según la edad que tiene y demás, y por ahí siempre pensamos en las glomerulonefritis secundarias a procesos infecciosos. Después también están las asociadas a glomeropatías por C3, a inmunoglobulina A, o asociadas a otras enfermedades sistémicas como son lupus, púrpura, SHU, síndrome de Gospaster, poliartritis nodosa. Por eso también todo lo que había marcado que preguntar en los antecedentes, en las cuestiones de tiene edema, le duelen las articulaciones, tiene algún rash, tiene algo, como ver si se puede asociar a otra glomerulopatía. Dentro de las posinfecciosas separamos bacteriana, viral, parasitarias, las más frecuentes, y nos orientamos casi siempre a eso, la faringoamidalar o cutánea, debida al estreptococo beta-hemolítico, pero a veces se ven por endocarditis, por neumonía, por neumococo, por meningococo también, y las virales casi siempre asociadas a otro. Bueno, dentro de la clínica, hematuria en un 100% de los pacientes es el motivo de consulta principal, macroscópica, color oscura, indolora, sin coágulos, como la clasificación de hematuria macroscópica, con presencia de cilindros hemáticos, con presencia de cilindros dimórficos y acantocitos. El edema presente en un 80%, casi siempre la madre te lo registra más en la cara, tiene los ojitos, los párpados hinchados, y cuando miras un poco en miembros inferiores le podés ver que casi siempre tienen marcadas más que nada las medias, y uno cuando toca puede dejar godet, ¿está? Hipertensión en un 60 y un 80%, y es secundaria a la retención hidrosalina, oliguria y la presencia de proteinuria que puede ser en valor significativo, que a veces descoloca porque frente a la presencia de una hematuria tan marcada hay proteinuria masiva o mayoría, y es donde a veces veo la orina, tengo hematuria, tengo proteinuria, tengo el chico con edema y digo, ¿qué tiene? ¿Tiene nefrítico o tiene nefrótico? Pero bueno, ahí andamos.
Este es un cuadro que me encanta, pero porque como que va explicando un poco la fisiopatología y la representación en donde lo vas a evidenciar. Vos lo que vas a tener es una infección, vamos a hablar de la postinfecciosa, una infección por estreptococo beta hemolítico, que eso va a generar anticuerpos en el ser humano responde con la formación de antígeno, y con la formación de anticuerpos y se forman los inmunos complejos circulantes. Esa representación del anticuerpo en el laboratorio la voy a ver aumentada, la ASTO, o la antihialuronidasa, o la antidesoxirribonucleasa, que se me patinan las R, así que cuando lo diga me van a escuchar que patino. Y esa formación de inmunocomplejos va a generar en el riñón los depósitos capilares de esos inmunocomplejos, generando que nosotros veamos en la clínica la hematuria o la proteinuria en la orina y una activación del complemento. Por eso cuando pedimos el complemento vamos a ver que va a estar disminuido el C3 en plasma. Esos depósitos de inmunocomplejos producidos por la infección del estreptococo que se depositan en los capilares glomerulares hace que disminuya el filtrado glomerular. Al disminuir el filtrado glomerular, ¿qué tenemos? Disminuye la diuresis, una oliguria. Y esa disminución del filtrado glomerular expresado en el laboratorio un aumento de la función renal con una uretracratia aumentada. ¿Estamos? Al disminuir el filtrado glomerular, disminuye la excreción fraccional de sodio. ¿Estamos? Disminuye y entonces ¿qué hace? Se expande mi extravascular, mi extracelular y genero edemas, aumento de peso, retención, sobrecarga de volumen, ¿estamos? E hipertensión, secundaria a la retención de sal, ¿está? De sodio. El diagnóstico, antecedentes infecciosos recientes o presencia de enfermedad sistémica, los antecedentes familiares de enfermedad glomerular, sobre todo cuando hablamos de alguna más relacionada a hematurias familiares, ¿no? Como pueden ser relacionadas al colágeno tipo 4. El examen físico, vuelvo a rescatar, peso, talla, signos vitales, ver los edemas, las lesiones, ver las articulaciones. Si tiene acompañamiento de trastornos neurológicos, cefalea, signos de foco, convulsiones, y descartar siempre compromiso de órgano blanco, fondo de ojo. Entonces, para el diagnóstico, síndrome nefrótico, hematuria, edema, hipertensión, oliguria. ¿Existe una enfermedad sistémica? No. Me oriento un poco a que si el complemento sérico está disminuido, sí pienso en la glomerulonefritis posinfecciosa. Y si no está, pienso en otras glomerulopatías, por ejemplo una nefropatía por IgA. Pero nosotros por ahí, para el pediatra, para la guardia, todo esto no va a llegar siempre al diagnóstico, pero sí saber y poder determinar si tiene un nefrítico o un nefrótico y después poder decir qué hago con el paciente. ¿Estamos? Ahora, si a su vez está asociada con algún tipo de síntomas de enfermedad sistémica y a su vez el complemento está disminuido, no me olvido de pensar por ahí en un diagnóstico reciente, capaz que por la edad no lo hubiese orientado, pero de lupus, de una endocarditis, una crioglobulinemia, y si no tiene el complemento disminuido, pensar en una vasculitis, una púrpura. ¿Estamos? Examen complementarios a pedir. Laboratorio, orina, placa. Laboratorio, hemograma, función renal, medio interno. ¿Qué voy a ver? Anemia, disminución del filtrado glomerular, alteración del estado ácido-base con acidosis metabólica y puede también estar el ionograma alterado. La orina vamos a tener hematuria, microhematuria básicamente. Va a haber hematíes dismórficos, los tengo que pedir y eso tengo que saber cómo se procesa. Porque si yo pido la muestra y la dejo ahí para que me lo retire la mucama y la mucama la lleve y en ese transcurso en que se retiró la muestra, la mucama lo llevó y buscó todas las muestras de todas las otras salas y llegó al laboratorio y el laboratorio a las 5 de la tarde, pero el bioquímico no sabía hacer los hematíes dismórficos, no nos sirve para nada. ¿Estamos? Entonces por ahí siempre decimos, bueno, saquemos la primera muestra de la mañana, asegurémonos que cuando salga la muestra sepamos que a la mañana está el bioquímico que sepa mirar adentro del microscopio y leer tucu, 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 tiene 10 eritrocitos, de esos 10 hay 8 que están rotos, bueno, un 80% de dismórficos, un 20% si es coso y demás, y que lo pueda ver, porque se tiene que procesar en el momento, porque si no da falsos positivos. ¿Está? Y la placa de tórax,
que para evaluar la euvolemia, si decimos que está hipertenso, que tiene sobrecarga, que está aumentado que aumentó de peso y que tiene edemas y demás, lo único que nos va a poder determinar cómo está su parte intravascular, gracias, vamos con la ayuda, va a ser la placa de tórax, ¿está? Y ahí le pido colaboración, si me escriben, que me envían el índice cardiotorácico, porque yo en la foto puedo evidenciar que tiene un corazoncito un poco más grande, pero el que está con la computadora puede tener la reglita de medírmelo y me tira que más de 0,5 es un índice cardiotorácico aumentado, ¿estamos? Más o menos, puede tener, o sea, puede estar aumentado, haber signos de hiperflujo y demás, entonces es más marcado, dificultad respiratoria, hipertensión bien marcada y ya decimos que, bueno, está cargado de líquido. Bueno, decía también pedir una ecografía y lo del complemento, que cuando pedimos el complemento, la cuestión es pedirlo para después nosotros poderlo tener después en los controles evolutivamente. En ese momento el C3 no lo vas a tener hasta dentro de 4, 5, no sé cuántos días están tardando. ¿Está? Pero sí sabemos que va a haber un C3 disminuido por activación de las vías alternas y de la lectina. Estamos, que era lo que habíamos dicho acá, que genera que se active el complemento y disminuya el C3. ¿Está? Pero cuando hay persistencia de C3 y C4, por ahí pensamos en un lupus, que es por activación de la vía clásica. Otros exámenes que se pueden hacer y que se pueden pedir, lo más frecuente acá es la ASTO para infecciones respiratorias y más específica la antiadenasa para infecciones cutáneas, ¿está? Después todo lo demás existen, nosotros no pedimos, no sé si se pidió alguna vez los otros, pero bueno, se pueden llegar a pedir para determinar. Tratamiento. Acá lo principal era determinar si el paciente se quedaba o no se quedaba. Decidimos que se queda, que se interna. ¿Por qué? Porque estaba con sobrecarga, porque estaba con aumento de peso, porque tenía la disminución, no te me ahogues. Es tremendo el tema, pero por favor quédate con nosotros. Te lo pido. Te lo pido por favor. Alguien que dé algo. Vamos a sobrevivir. Entonces, decidimos internarlo. En la decisión de internarlo fue por esta sobrecarga de volumen, por el aumento de peso, por los registros de hipertensión. Entonces realmente en caso de hipertensión, oliguria, edema, se interna. Se indica un reposo relativo, depende del paciente, que a veces es muy difícil en una internación que no esté tan activo, pero la idea es que se interne y que se quede con un reposo relativo. Se indica que control de signos vitales y TEA, tenemos que aclarar, por turno. Porque no es un signo vital la TEA, es algo aparte, entonces hay que aclararlo y demás. Pero nosotros lo tenemos que saber, poder organizar y saber cuáles esos registros de TEA van a ser, y vuelvo a remarcar lo de la tabla y tener el P95. Control de ingresos y egresos por turno cuantificado, ¿estamos? Y acá empezamos con las indicaciones. ¿Qué le vamos a indicar al paciente? Le vamos a indicar primero que no consuma nada con sal, una dieta hiposódica, porque si decimos que estaba reteniendo sodio y que aumentaba el edema, ¿por qué le voy a indicar que coma con sal para seguir reteniendo más líquido y me aumenten? Entonces, la dieta tiene que ser hiposódica sin sal, yo le pondría más derecho. Y la decisión de la restricción hídrica es la que nos va a ayudar a poder bajar esa hipertensión, esos edemas y volver a su peso seco, que era el peso que nos refirió la madre o la pediatra que tenía en el último control. A ver, ¿cómo arrancamos? Y con el índice cardiotorácico, con la sobrecarga de volumen, con la evaluación que hacemos al principio, podemos decir si está muy sobrecargado, si está euvolémico, si le falta líquido, y ahí podemos indicar. Casi siempre la indicación, como había puesto, viste que pérdida insensible y diuresis aún. Bueno, sí, pero si yo lo tengo hipertenso con registros de, en 6 años, no traje la tabla acá en este momento, pero 150, 160, 80 entre la sistólica y la diastólica y demás, con una placa que tiene un índice cardiotorácico mayor a 0,6, te digo, con signos de hiperflujo, que le cuesta un poco respirar, veo los edemas visibles, ¿viste? Y demás, yo ahí lo voy a restringir lo máximo que puedo, y lo máximo que puedo es a sus pérdidas insensibles, Y después, por ahí en el libro lo dice de esa forma, es un poco más artesanal, a veces por ahí ya dejamos las pérdidas insensibles y la mitad de la diuresis, dependiendo cómo es ese estado de al principio, y en la medida que van pasando los días,
y que ya pudimos tener en 24 horas cuantificado cuánto estuvo orinando y demás, ir viendo si le vamos liberando un poco los líquidos según la evolución y dejándole las pérdidas insensibles y la diuresis a 1 o la totalidad de su diuresis y demás. ¿Estamos? La idea, básicamente, y el concepto fundamental de eso es hacer balances negativos para poder bajar el peso y para poder llegar en forma gradual a su peso seco. ¿Usamos diuréticos? Sí, los usamos. ¿Cuál es la indicación? Hipertensión, hiperfugio, cardiomegalia. ¿Qué dosis? 2 miligramos kilo cada 6 horas endovenoso. Hasta 8 miligramos kilo dosis podemos pasar y después lo podemos rotar a vía oral. ¿Estamos? Bien. Antihipertensivos, sí, también llegamos al peso seco, viene orinando bien, no tiene signos de sobrecarga, la verdad es que luce bien, va mejorando, pero sigue hipertenso, no mejora los registros de TA y ya bajé todo el peso, podemos empezar a probar con algún antihipertensivo en el abril. No es la primera indicación, no es la indicación ponerle un antihipertensivo en el paciente en donde tengo sobrecarga de volumen. Necesito primero ver eso, ¿está? Porque debería mejorar mejorando los líquidos. Puede ingresar con una encefalopatía hipertensiva, sí, hay casos. Estaba el monorreno Santini, no, vale, monorreno que hizo el síndrome nefrítico y entró con la encefalopatía hipertensiva, una semanita en terapia, tremendo. Así que sí, pero bueno, no son las mayores veces en donde estamos indicando antihipertensivos para crisis hipertensivas severas. ¿Está? La diálisis indica en caso de falla renal con sobrecarga de volumen sin respuesta a ninguna de todas las medidas instauradas con hipertensión e hipercalemia. Y los antibióticos. El niño en ese momento tiene la faringitis, tiene las lesiones en piel, tiene un proceso que está cursando y se necesita medicar, se medica, no va a hacer que porque le puse los antibióticos me va a mejorar el síndrome nefrítico, no sería la cuestión, ¿está? Pero hay que darle el tratamiento. Entonces, los criterios de internación, hematuria con caída del filtrado glomerular e hipertensión. Hematuria asociada a enfermedad sistémica sin diagnóstico, macrohematuria con coágulos que puedan obstruir la vía urinaria y hematuria secundaria a traumatismo renal. Evolución. ¿Cómo evolucionó? Bueno, el alta del paciente va a ser cuando no tenga diuréticos, la ingesta de líquidos se la hayamos liberado, presente diuresis espontánea sin diuréticos y conservada, sin edemas con presión normales y que esté la función renal si tuvo alguna alteración en descenso para los valores normales. Entre los 7 a 10 días puede desaparecer el edema, con aumentando la diuresis y normalizando la TA. Algunos responden mucho más rápido, a las 48 o 72 horas ya podemos ver la mejoría clínica. Entre los 7 a 15 días la hematuria macroscópica empieza a pasar a ser microscópica, pero la microscópica es la que persiste, es la que la podemos llegar hasta el año, a los 2 años, siguiéndola viendo por consultorio externo, ¿está? La proteinuria va a negativizar entre las 4 a 12 semanas, la función renal debería mejorar por lo menos dentro de las 2 semanas del debut. Y el complemento sérico, que no lo tuvimos al principio y no lo vamos a tener hasta no sé cuándo cuando lo procesen, más o menos va a normalizar entre las 4 a 8 semanas. ¿Estamos? Seguimiento, el primer mes, semanales. Toda la semana lo vamos controlando. Luego de ese primer mes, cada 3 meses, o sea, en esos 3 meses siguientes, mensuales, y dentro del primer año, trimestrales, y después pasamos a anuales. ¿Qué controlamos? La función renal. Controlamos en algún laboratorio el C3 hasta que mejore, por si no mejora, y pienso, che, ¿no tendrá otra cosa? Y cómo sigue la proteinuria y esa microhematuria, que no lo puse, y la presión. ¿Estamos? El alta escolar la va a tener cuando tenga función renal normal. La dieta en general 3 meses la hacemos bien estricta y ahí vemos cómo estamos con la función renal, con la proteinuria antes de liberar, ¿está? Y el alta nefrológica cuando esté completamente mejor y va a ser dentro del año a 2 años luego que desaparezca la microhematuria, ¿está? Muchas veces lo seguimos controlando un poquitito más prolongado desde el servicio. Y nada. Bueno, no sé cuánta atención me van a prestar, pero voy a hacer el intento igual. Bueno, yo, para los que no me conocen, soy Natalia Panero, les voy a hablar sobre síndrome nefrótico.
un poco lo que les comentaba Lu recién es que la idea de esta charla está basada un poco, como hice la presentación, en relación a las consultas que recibimos habitualmente, desde la guardia o desde la sala de internación, cuando pacientes con debut reciente o con diagnóstico de síndrome nefrótico llegan por algún motivo al pediatra. La realidad es que en cualquier libro, en internet, hay un montón de literatura sobre síndrome nefrótico. La verdad es que hay muchos algoritmos, está muy estudiado, pero es cierto que muchas veces se mezcla lo que es el manejo propio del especialista frente a un paciente con síndrome nefrótico del manejo clínico al que se enfrenta el pediatra en el momento de estar con un paciente que debuta o que recae y consulta por algún motivo. La idea de esta charla no es orientar al síndrome nefrótico en relación a su córtico, dependencia, resistencia, su característica histológica o a la inmunosupresión que pueda recibir, sino más bien orientar aquellas situaciones que se presentan muy frecuentemente en el consultorio o en la guardia. Y que en general esta charla fue armada en base a las consultas que vemos que se reiteran una y otra vez y que es más que válido que tengan esas dudas, y por eso tal vez algunas cosas tal vez digan, uy, pero es re básico, me estaba mostrando cómo calcular una proteinuria. Pero a veces sucede que cuando hablamos de proteinuria o de cómo nos las pasan, se nos pierden algunos detalles en base a si el informe está por día, por litros, por gramos, entonces por ahí vamos a ver cosas muy puntuales y nos vamos a llevar algunos conceptos bien claros de cuándo diuréticos, cuándo albúmina, cuándo el alta, cuándo internar, todo en relación a un caso clínico que no fue inventado, fue real y que hemos recibido consultas, entonces espero que no me dejen sola acá haciendo un monólogo. La idea es, vamos viendo qué se les ocurre, qué harían, qué no harían, y la idea es salir de acá con la idea clara. Así que cualquier cosa me van frenando. Para arrancar y ponernos en contexto, el síndrome nefrótico es un trastorno de la membrana de filtración glomerular por diferentes mecanismos genéticos, inmunológicos, metabólicos, pero que va a generar tres síntomas puntuales: edema, proteinuria, y acá hablamos de proteinuria en rango nefrótico, que se define mayor a 50 miligramos kilo día en una orina de 24 horas, o 40 miligramos metro cuadrado día en una orina de 24 horas, o en niños que no pueden recolectar orina de 24 horas, en general menores de 4 años, en un índice proteinuria-creatininuria mayor a 2, con hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro. Es decir, para hablar de síndrome nefrótico tienen que estar presentes estas tres características. Muchas veces sucede que nos enfrentamos a un paciente que tiene edema, pero que no cumple el criterio de proteinuria nefrótica, o que tiene una hipoalbuminemia ahí de 2,4 border. No tiene el criterio, pero hay que darle tiempo porque muy probablemente en la evolución tengamos los tres criterios de nefrótico y en ese momento le vamos a poner el título de síndrome nefrótico. Antes que eso hay que seguirlo. Bueno. Respecto al edema, como para una breve explicación de algo que por ahí se lee mucho, hay varias teorías dos teorías en realidad, respecto a la formación del edema. Es importante tenerlas brevemente presentes como para un poco también entender por qué indicamos lo que indicamos. Si bien es muy difícil en un paciente con síndrome nefrótico edematizado poder catalogarlo dentro de una u otra teoría y decir, el edema en este niño es por esto o es por esto, en general hay un poco y un poco, pero bueno, como para que se vea bien por qué uno restringe cuando restringe o indica la dieta hiposódica. Hay dos teorías, una es de Landerfield, que básicamente hay este trastorno de la membrana de filtración, se produce la proteinuria, esto va a generar una hipoalbuminemia, esta hipoalbuminemia genera contracción del volumen arterial efectivo y esto obviamente desencadena toda la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la antidiurética, se retiene agua y sodio y se expande el extracelular. Y esto genera el edema. Otra de las teorías nos hablan de que en realidad hay una alteración intrínseca a nivel renal que produce un aumento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo y que esta sería la causa por la cual se expande el extracelular y se forma el edema. Brevemente resumida las dos grandes teorías, en general ya les digo, nadie va a decir, pero ¿qué te parece a vos que este paciente está teniendo? El paciente está edematizado, veamos cómo tratarlo, pero bueno, las dos grandes teorías justificarían un poco las dos conductas que habitualmente indicamos.
Bueno, cuando hablamos de proteinuria, acá un poquito este cuadro, saber que en la orina podemos ver distintos valores de proteinuria. Hay proteinuria fisiológica y los valores de proteinuria de rango nefrótico o masiva. En el medio, las proteinurias significativas, que es como les comentaba antes, son valores que ameritan el seguimiento, ya sea por el pediatra, para ver si esto evoluciona más, o está muy bien si en algún momento también se deriva precozmente al nefrólogo por proteinuria significativa, y el nefrólogo después ya verá qué hace con eso. Pero tener presente que los distintos tipos de valores según cómo se calculó, miligramos kilo día, miligramos metro cuadrado día, miligramos día, o por el cociente. En general, como dijimos recién, más de 50 cuando lo hacemos por kilo, más de 40 cuando lo hacemos por metro cuadrado, o mayor a 2 cuando evaluamos el cociente proteinuria-creatininuria. Bueno, ¿cómo valorar el valor de la proteinuria? Cuando tenemos una orina de 24 horas, esto es breve, también nos sirve para cuando uno le pide, porque a veces piden la orina de 24 horas y queda proteinuria sola y no tenemos creatininuria, entonces ahora vamos a ver por qué nos importa la creatininuria, o pedimos tal vez una muestra helada, le ponemos proteinuria, después nos saca la creatinina y no nos sirvió la muestra. Entonces, en una orina de 24 horas, todo niño mayor de 4 años que puede hacer la recolección, tenemos, por ejemplo, peso 30 kilos, el informe nos va a decir que la orina recolectó un volumen de 1100 mililitros, ese volumen está bien, está mal, recolectó bien, recolectó mal, no lo sabemos, informa la creatinina, informa la proteinuria de 0,9 gramos litro. Siempre hay que prestar atención a cómo informa el laboratorio. Algunos los informan por día, otros los informan por litros. En este caso, cuando es por día no hay problema porque divido por el peso del paciente y yo ya sé qué valor de proteinuria tiene. Cuando es por litro, tengo que hacer la regla de 3. Si en un litro tengo 900, en un litro 100, que es lo que tiene el paciente, voy a tener 33 miligramos kilo día cuando hago eso. ¿Para qué me sirve la creatinina en orina? Para ver si la recolección fue la adecuada. A veces las orinas están subrecolectadas, a veces sobrerecolectadas, se pasaron más de 24 horas, entonces los valores no van a ser reales. Cuando me informa la creatinina, lo que yo tengo que hacer es dividirla por el peso del paciente y ver si me da, a grandes rasgos, 15 miligramos kilo día, quiere decir que la muestra fue bien recolectada. Si me da menos de eso, quiere decir que alguna orina se perdió, el chico fue a la escuela y no juntó, o se levantó a la madrugada, hizo pis y no juntó, y la verdad es que el valor que tengo no es un valor real. Y una proteinuria en muestra aislada, necesitamos el valor de creatinina y de proteinuria, siempre llevar ambas determinaciones a la misma unidad, y de la división obtenemos el valor de proteinuria, que es mayor a 2, es cuando consideramos nefrótica. Bueno, y acá arranca lo divertido. Caso clínico, paciente de 4 años de edad con diagnóstico de síndrome nefrótico desde abril del 2022, que actualmente se encuentra recibiendo meprednisona 16 miligramos día, es decir, está en tratamiento por su síndrome nefrótico. Consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de vómitos, diarrea, dolor abdominal y un registro febril. Al examen físico evaluó un niño que está alerta, con las mucosas semihúmedas, un leve noftalmos, una frecuencia cardíaca de 110 latidos, una TA de 165. Refiere más o menos la madre, a veces estos pacientes van cuantificando cuánto orina, los padres ya los conocen, entonces uno más o menos calcula y tiene una oliguria de 0,5 mililitros kilo hora. Tiene un peso de 16 kilos para un peso de normohidratado referido de 16, su talla es de 113, y palpa un abdomen distendido, doloroso, y evalúa un leve edema en miembros inferiores. ¿Qué otra cosa nos serviría como para poder continuar la evaluación de este niño? Lluvia de ideas. Es como cuando nos llaman y dicen, sí, vos estás de guardia, sí, mira, tengo este paciente con esto. Y yo digo, bueno, ¿tiene algo más? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Sí? ¿Qué hice? Ay, no escucho. Susi, ¿qué dijiste? Ay, bueno, me están dejando el monólogo. Sí, le pedí un laboratorio. Bueno, le pidieron el laboratorio. Laboratorio. Todo el mundo le pidió un laboratorio. No, yo me metí como los clínicos, se lo facilité un poquito. Esto es así, sacado de la historia clínica, así tal cual. Los datos que había fueron pasados acá.
Pero yo largué, porque largo con el examen físico, sigan con lo siguiente. Pero bueno, vamos bien. En el laboratorio tenemos un pH de 7,41, un Bica de 18, un ionograma con un CO de 134, 3,4 de potasio, 92 de cloro, la albúmina bajita de 1,46 gramos decilitros. Pensamos que venía el tratamiento con corticoides. Una CREA de 0,8, urea de 50, calcio de 7,5, fósforo de 3,6 y un hemograma con 16.000 blancos, 524.000 plaquetas y algo concentrado, 15,6 la hemoglobina, 45 el hematocrito, con una PCR de 20. ¿Sigo? Llama al especialista. Porque no sé. Y el especialista va a decir, ¿tiene plaquita de tórax? ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo, ya le hicieron la placa de paso tórax. atrás. Ya El le... estado ácido-base me hubiese gustado tenerlo completo. Sí, sí. Saber qué CO2 tenía y qué Perfecto. exceso de base tenía. Para Bien. saber si ese chico estaba en acidosis, acidemia, Excelente, perfecto. alcalosis. El metabólico me hubiese gustado tener también un calcio y un magnesio. Perfecto. Porque siempre lo tengo que corregir para saber dónde estoy parada. Excelente. La urea y la creatina, bueno, más o menos en parte refleja lo que uno sospecha que tiene una deshidratación relativa por la clínica. Está venostálmico, si bien tiene edema, tiene el líquido afuera. Exacto. Falta el intravascular. Y me hubiese gustado tener una orina en el laboratorio. Impecable. Esto está hecho así porque es lo que uno recibe y la idea es hacer esto, el intercambio de, ya que lo pinchamos, pongamos todo, tratar de optimizar lo que uno va haciendo. Pero básicamente a eso que acabas de resumir impecablemente íbamos. Bueno, tiene esta placa de tórax y hasta ahí llegamos con el paciente, que la orina salió, pero hasta ese momento estaba pendiente. Teníamos ese laboratorio, esa clínica, esa placa, que no sé cómo la ven ustedes. Vuelvo para atrás porque yo les dije, ¿le podés medir el...? Así a simple vista uno dice, es chiquitito. Es chiquito, no tiene Pregúntenme, como preguntan cuando vienen al consultorio. Bueno, entonces estamos frente a este paciente y decimos, ella ya tiró un poco la respuesta ahí. ¿Qué hacemos con este chico? Yo tiro 3 opciones, obviamente escucho también otras cosas que se les vayan ocurriendo. Le pasamos fisio hasta lograr la normohidratación y le ponemos corticoide antiestrés. Probamos tolerancia vía oral y restringimos los líquidos por su diagnóstico de base y le dejamos los corticoides a 2 miligramos kilo vía oral. O simplemente lo restringimos por sonda y dejamos corticoides antiestrés. Vivi, vos no respondas por las dudas. Esta vez vos no respondas, que responda otro. Que ya tiraste mucho. ¿Cómo les parece que estaba el paciente desde lo clínico? No me censures, Lulita. Ya me soltaste. No, es que ya dijiste todo. No, hay que querer. Hay mucho cotorrerío, pero poca respuesta global. Me encanta, porque todos están hablando y yo no entiendo nada. Y están todas las opciones muy opuestas todas con todo. Sí, hace varios meses. Tiene acá 16 miligramos, ya viene en el descenso. Bien, excelente. Y una división de eje. Sí. O sea, entonces en la división de eje, si el chico está con un cuadro de estrés, obviamente que los ítems de subir el corticoide del antiestrés van. ¿Ah? Seguro. Pero Tomás, que los dos viste. Y bueno, estoy dejando. Bueno, pero esto es un examen, vos decís, bueno, Todo se según múltiple choice, si quieres de la 1 y la 3, por eso te das ahí. Esta no, esta sí, esta no. Ahora, dentro de eso, a ver, la deshidratación es primitiva. Expansión, no. Yo tengo una mala distribución de líquido. Claro, se me va a salir del mar. Bueno, yo estoy haciendo Me encanta. el pensamiento. Entonces, tal vez trinco, parece el tercer. Escuchémoslo porque es re interesante porque, perdón, esto se está planteando y que escucho que por ahí dicen, no, ¿cómo le se escucha? No me parece, Esto es fundamental en el paciente con síndrome nefrótico. Claro. Lo primero que hay que hacer, y que está perfecto, esto está hipoluminémico, se va a ir afuera. En la próxima no respondes. No, Bien. Vamos bloqueando a la
Exactamente. No, ¿saben cómo tendríamos que hacer? Sí, Que sí, sí, no, sí. no, lo que podríamos hacer, que me lo hicieron a mí en un curso cuando yo era reciente, era, bueno, primero, ¿qué haría el R1? Bueno, a ver, el R2, que ya tiene un año más de experiencia, ¿qué otra cosa haría? El R3, bueno, a ver los internistas. Así vamos, pero... Ahí R1, arrancábamos. Bueno, entonces estamos entre la 1 y la 3. Che, si yo respondo mal es porque a mí me enseñaron mal. Me superior La culpa del caminito. Si yo respondo la culpa del caminito. La que está en la nefróloga no puedo opinar. La culpa del caminito. Pero por atrás que se escucha que todos están como medio ahí decidiendo. Decidieron entre todas que vos ya decidiste, o sea, ¿decidieron algo las de atrás? Al fondo no decidió, no va a hacer nada todavía con el paciente. Bueno, al fondo no va a hacer nada. La primera. Justificación, la primera. Bueno, a ver, es el gran dilema al que nos enfrentamos los nefrólogos y sobre todo cuando no estamos en el hospital y cuando nos llaman de cualquier guardia, de la sala, a veces de un centro de salud, que nosotros con total seguridad lo primero que decimos es pasale líquido. Y te dicen, pero no, si tiene edema, si no tiene albúmina, si se ve todo afuera. Está bien la respuesta, pero en realidad el principal objetivo es en este paciente que está con un síndrome nefrótico, que hasta el momento no tenemos orina, pero tenemos una hipoluminemia, tenemos edema, pero tenemos una intercurrencia, vómitos, fiebre, digamos, aumento de las pérdidas, con algunos signos en el laboratorio que nos hablan de deshidratación, con un índice cardiorrácico disminuido, sabemos que el intravascular está disminuido. Entonces, el primer objetivo es, al menos por un instante, llevarlo a la normohidratación al paciente, pasarle volumen. Y una vez que lo llevemos a la normohidratación y con ese volumen, dure lo que dure, porque es verdad que no tiene presión oncótica, entonces muy probablemente ya fuera, pero ese volumen nos va a evitar que haga una hipoperfusión renal y que después al laboratorio que teníamos agregue la falla renal. Entonces, hidratémoslo como podamos y desde la normohidratación empezamos después el manejo del síndrome nefrótico con su edema, su hipoluminemia, su oliguria y todo lo que tiene. Pero en general esta es la gran cuestión, que muchas veces decimos, no, pasale tranquila volumen, pasale, y después dicen, no nos animamos, nos dijiste 500 y por lo menos le pasamos 200 y porque hay que normohidratar al paciente. El paciente, más allá de su patología de base, como cualquier otro niño que curse intercurrencia, si está deshidratado hay que hidratarlo. Después vemos qué hacemos con el líquido que se fue o que quedó o que algo ayudó a aumentar la presión o si le pasamos albúmina después o no, pero en el momento inicial hay que llevarlo a la normohidratación, porque a partir de ahí después uno puede empezar a restringir, porque lo que sabemos es que la mayoría de los nefróticos son normo y en general hipovolémicos, entonces viven en un estado de deshidratación prácticamente, y eso en un proceso de intercurrencia puede terminar haciendo una prerrea. Entonces, lo inicial sería pasarle volumen. De todas formas, esto... Que siempre decía yo y todos me cargaban por eso, es que los nefróticos, el edema es algo cosmético. Cosmético, es decir, no importa, esto va a generar más edema probablemente al expandirlo. Exacto. Pero hemos protegido al riñón. Exacto. Y ese es nuestro objetivo. Uno lo que ve inicialmente, y ni hablar con el paciente tan al azar, acá estamos hablando de un leve edema de miembros inferiores. Uno lo que ve es el edema y dice, no le voy a pasar más líquido. Pero lo que no estamos viendo es el intravascular. Y lo que más nos tiene que ocupar en ese momento es el intravascular. Está en el nefrítico. Claro. Está en el intravascular. Pero acá no, acá es cosmético. Vas a encharcado, pero no le va a molestar más que algún disconfort. Pero no le va a mover pulmón, que es lo que le generaríamos a los nefríticos si le hicieran un tratamiento. Pero no se preocupen que vamos a ir atravesando todas las etapas de todo lo que podemos ir haciendo con el nefrótico. Hasta acá, la idea es el primer concepto es pensar en cómo está su intravascular y si en ese momento requiere normohidratarlo o no. Bueno, logramos la normohidratación. Lógicamente el paciente continúa oligoanúrico, está recaído. Recibimos el índice proteinuria creatininuria y es de 5, es decir,
El paciente que tal vez venía controlado del consultorio con su corticoide, en el contexto de esta intercurrencia, vuelve a tener los criterios de síndrome nefrótico, es decir, recae su síndrome nefrótico. Tiene edema, tiene proteinuria en rango nefrótico y tiene la hipoalbuminemia. Notamos que empieza con registros de hipertensión, 118-85, persistentes, que aumentan los edemas y que aumenta de peso. Pesa ya 19 kilos para un previo de 16. Y la anatremia empezó a disminuir 131 milequivalentes litros. Repetimos la placa de tórax. Esto es la evolución en la internación. A veces, en general estos pacientes, obviamente hay que ir controlándolos a diario. A veces el laboratorio no es necesario hacerlo todos los días, eso es muy dinámico, uno lo va evaluando. Es más que nada cuando está internado o en observación la clínica y en general la placa lo que mucho nos va a ayudar a determinar las conductas a tomar. Cambió la placa del paciente y está en relación también a que ha cambiado su clínica. Bueno, ahora tenemos que tomar otra conducta. Ya el paciente ya lo normohidratamos y vemos cómo su síndrome nefrótico fue evolucionando en esta intercurrencia que está atravesando. ¿Qué hago ahora con los líquidos? Continúo el aporte de líquidos a necesidades basales y como estaba hiponatrémico le aporto cloruro de sodio. Lo restrinjo a pérdidas insensibles en mitad de diuresis con el objetivo de lograr un balance negativo o le sigo pasando oficio hasta mejorar la diuresis. ¿Quién cree que lo que hay que hacer es la 1? Que levante la mano. No me voy a preguntar por qué, solo para ver lo que haría la mayoría de los que están. ¿Quién cree que hay que restringirlo? ¿Quién cree que hay que seguir pasándole oficio? Hay algunos que no creen nada. No me da la suma. Hay algunos que no creyeron nada. Nadie votó, me faltó. ¿Quién no hace nada y llama a nefrólogo? ¿Cómo? ¿Quién se queda quietito esperando que ¿Quién pregunta qué nefrólogo está de guardia? Yo. Ya lo llamamos a la normohidratación para preservar, para darle lo que le faltaba. Probablemente eso que pasó duró ahí un tiempito y se fue al extraocular y aumentaron los edemas, aumentó el peso, el sodio ya vemos que bajó. Se ponemos dilución. Ahora sí, podría ser. Claro. Yo tengo que asumir que el chico tiene acceso a líquidos. Mal líquidos. ¿Vale? Exacto. O Está sea, todo en el extra. yo lo que hice en este momento, como dijo Ale, digo, yo tengo que mejorar la perfusión del riñón. Bueno, porque el niño tiene que orinar, el niño tiene que funcionar para darme todo. O sea, ya está, ya lo mejoré, Sí. le di líquido y el riñón va a empezar a trabajar. Sí. Bueno, pero tengo un exceso de líquido, por un lado. Sí, la pregunta es ¿dónde está ese exceso? ¿Dónde está? Yo no continuaría con la expansión. Obviamente, la tercera opción me parece que es una opción que no tendría en cuenta, porque en realidad lo único que mantiene la mejoría de la diuresis es con expansión. Exacto. Pero Igual la diuresis empeoró. O sea, uno a ver, volvamos. Es muy difícil siempre la valoración clínica del paciente nefrótico. Partamos de ahí. Cuando lo vemos en primera instancia, que viene con vómitos, diarrea, fiebre, pérdidas aumentadas y demás, uno dice, bueno, yo veo que viene con un índice chiquitito, quién sabe de cuánto está con estas pérdidas en la casa, está la mayoría afuera, le aporto líquido porque lo está necesitando, sabiendo que hasta que no resuelva su síndrome nefrótico con la hipoalbuminemia, no tiene presión oncótica, entonces se va a ir todo para afuera. Entonces, va a seguir oligúrico, se está yendo todo y más aún para afuera porque aumentan los edemas, aumenta de peso, me aumenta el índice. Entonces, ahora, ¿tengo que seguir aportándole líquidos o yo ya asumo que le di un poco de volumen que necesitaba, lo normohidraté y ahora tomo otra conducta? ¿Qué? Restringen. yo ya le subí corticoide, ¿no es cierto? El corticoide de estrés ya está puesto, Ya desde que estamos- llegó con Yo fiebre. estoy confiando de que ese corticoide me va a ayudar. Continuar con el aporte sin necesidad de cloro. ¿Le pondrían sodio? La pregunta es, bueno,
funcional o por falta? Entonces, no le cortaremos nunca sodio a un nefrótico. Claro, esa parte. Entonces, bueno, restricción de líquido. Restricción de líquido. Ahora hay que empezar a decir. Ya está. No se votaron al principio, ya lo habían decidido. Este es el momento del paciente que está ya internado en el que tenemos que decir, bueno, a ver, ya le dimos la oportunidad de normohidratarlo. El chico sigue nefrótico hasta que no empiece su corticoide, dosis, tratamiento y no resuelva esta intercurrencia, va a seguir nefrótico. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos para controlar en el mientras tanto lo que molesta? Que lo que molesta es que está aumentando de peso, que están aumentando los edemas, todavía que ya se puso hipertenso. Ah, bueno, ahora lo vemos a eso. Ahora lo vemos. Yo hubiese garantizado que no se deshidrate, si lo consideré eucalémico, y lo hubiese dado del aporte bioral. Hubiese sacado el HP lo antes posible, no lo hubiese expandido y le hubiese dado bioral el basal y que pille y ayudarlo a pillar. Vos decís el volumen, pasarle volumen. Sí, a lo mejor, no le pasaría volumen. Sí. O sea, si está garantizar la normovolemia, sí. bioral, con el aporte bioral que necesite, porque hipoalbuminémico dependerá de la albúmina que tiene, si necesita o no albúmina, después si uno intenta no, pues esperemos. Pero ahí la acción no dice si es endovenoso o bioral, solo sí, aporte líquido, necesidades basales con aporte de sodio, 2000 equivalentes ahí por kilo bioral. Bueno, y abajo tampoco te aclara si es endovenoso y demás, también lo podés hacer bioral. Y la última es la única que vas a hacer porque es una expansión, lo vas a hacer por coso. O sea que dentro de las opciones, la otra también lo podés garantizar. Yo garantizaría, te digo, no sé si está bien o mal, yo garantizaría que tenga, le cuantificaría bien lo que orina y le garantizaría pérdida insensible, a lo mejor lo que orine, para que no se me deshidrate. Bien. No le pondría más. Bien. O sea, pero y metió una cuarta opción, me parece. No había ninguna de las tres. Bien, bueno, ahora. Sí, vos ahí lo que estarías haciendo son balances neutros. Ahí está. está. En eso, Sí. Habla. Lo que hay que considerar que el nefrótico en sí es un paciente hipovolémico. Si nosotros lo restringimos, vamos a sumar más hipovolemia. Entonces hay que definir que lo que sí hay que hacer es un balance negativo. Hay un paciente que le sobra agua. Entonces, le sobra agua, yo tengo que ingresar menos de lo que egresa para que podamos generar un balance negativo. Entonces, hay que tratar de generarle una diuresis para aportar no la totalidad de la diuresis, porque si le aportamos la totalidad de la diuresis, estamos perpetuando. El balance negativo, bioral preferentemente. Eso. Balance negativo, que no siempre es mitad de diuresis, porque a veces es mitad de diuresis. Orina 300 y le aporto 150, no. Tengo que generarle una mayor diuresis para aportarle una diuresis mínimamente la basal, por eso sería un poco 1 y 2, mínimamente lo basal, o sea, no superar una diuresis de 1, lo que yo le voy a poner más las insensibles. Pero tengo que generar una diuresis mayor a 1. Y si yo pongo una diuresis de 1 con las insensibles y el paciente orina 0,5, y nos vamos a quedar siempre con un balance positivo y lo que queremos es generar un balance negativo. Por eso, yo vi en el anterior que el paciente había subido de peso, es correcto porque yo puse mal líquido. Bueno, pero ahora que lo estoy haciendo orinar, Todavía no hice nada para hacerlo orinar. Claro. Ahí está el tema. O sea, lo único que hicimos fue, llegó la guardia, le pasamos volumen porque dijimos que el chico está deshidratado. Nefrótico o no, es un paciente deshidratado. ¿Qué hacemos con este? No lo hidratamos. Llenamos el intravascular. Bien. Lo llenamos como para un instante llenar sabiendo que se va a ir. Y lo llenamos de una, porque ahí está. Si lo hacemos en 24 horas, esas 24 horas se nos fue todo para afuera. Tiene que expandirse ese intravascular. Por eso es expansión. Darle flujo al riñón. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo normohidratamos. El paciente sigue con su intercurrencia y sigue nefrótico. Entonces, va a seguir yéndose todo al extravascular, va a seguir con edemas, va a seguir oligoanúrico y probablemente se ponga hipertenso. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué hacemos?
No podemos arrancar el tratamiento con el corticoide a dosis alta porque está con una intercurrencia. ¿Qué medidas tengo yo? Hacer inicialmente el balance negativo. Y acá es importante lo que decía, siempre, cuanto antes podemos pasar a la vía oral, que es lo más fisiológico, primero es lo ideal. Segundo, cuando uno dice aporto volumen, pérdidas insensibles desde ya. Mitad de diuresis, y porque lo que decía Alejandra, a ver, se está orinando a uno y yo le sigo pasando a uno, sigo haciendo balance neutro y se sigue yendo para afuera. Le tengo que pasar un poquito menos de lo que está saliendo. Y a su vez, algo muy importante, porque siempre por ahí nosotros hacemos la indicación y, no, bueno, que queden 600 mililitros días en total. Que el mayor aporte de esos 600 mililitros sea proteico. Es decir, ahí es donde nosotros decimos, de esos 600 mililitros que va a recibir el paciente, dale 500 de leche, 250 de la mañana, 250 de la tarde, y le quedan 100 de agua. 100 de agua, sí, 100 de agua. Porque por lo menos con la leche, sí, eso era como para explicarlo, porque con la leche algo de proteína, el paciente está perdiendo gran cantidad de proteínas. Entonces, si le pasamos agua, esa agua que tomó al instante para el control siguiente ya está fuera. Con la leche algo de proteínas le estamos aportando. ¿Bien? Entonces ese es el concepto, porque a veces uno líquidos 500 y cuando vamos le decimos a la mamá, no quiso la leche así que tomó todo agua, y la verdad es que no nos sirve eso, no le sirve al paciente. No toma leche, bueno, le preguntamos si toma yogur, no toma yogur, le pedimos un postrecito de leche, intentamos poner el lácteo por algún lado y restringir el agua a lo mínimo posible. Bueno, hacemos esta restricción, es decir, intentamos buscar un balance negativo, pero a pesar de esto, el paciente sigue oligúrico, siguen aumentando los edemas, sigue aumentando de peso. El ionograma es de 134, 3,6. Mejoró la anatremia. Alejandra se está adelantando y está... Pero está hemodinámicamente estable y normotenso. Entonces, la pregunta acá es, con un paciente que con restricción hídrica sigue empeorando edemas, oliguria, se sigue quedando con líquido que está todo afuera, extravasado, pero que está hemodinámicamente estable y normotenso, ¿qué otra cosa, qué otra conducta podemos tomar para ayudarlo a sobrellevar esta instancia hasta que pueda empezar los corticoides? Expandimos y pasamos furosemida para forzar diuresis después de esta expansión. Mantenemos la restricción hídrica y le agregamos diuréticos, furosemida y espironolactona, o pasamos albúmina con furo. Yo creo que acá todos van a decir albúmina. ¿Quiénes le pasan albúmina con furo? ¿Quiénes mantienen la restricción y agregan los diuréticos? 0,2 de diuresis tiene en este momento. Sí. O sea, oligoanúrico. Y los nefróticos, sí, va a estar oligoanúrico. Hasta que no arranque el corticoide, tenemos que intentar algo mejor, pero va a seguir oligoanúrico. Vos le pasas albúmina. En esta situación, Sí. Después de mis 2 intervenciones, no me conozco. No, levantaron varios la mano por albúmina. La de guardia que tiene que opinar. Bueno, vamos a ver qué dice la No, lista. salve. No, todos. Vamos a ver qué hacemos, cuándo pasamos diuréticos y cuándo pasamos albúmina. La 1, lo expandís y le pasás furo. Uso de diuréticos y albúmina en el síndrome nefrótico. Esta es otra de las preguntas que se reitera continuamente. Y pasa lo mismo. Hacemos este intercambio y es como no poner diurético. ¿Y albúmina no? No, todavía no. O al revés. ¿Y furo ya le ponemos? No, esperémoslo, restringámoslo, aguantémoslo. El paciente está nefrótico. Con la restricción démosle 24 48 horas a ver cómo evoluciona. Ya vimos cómo evolucionó cuando se utilizan diuréticos y albúmina en pacientes con síndrome nefrótico. El uso de diuréticos está indicado como primera elección, o sea, es una recomendación de la que nadie dudaría. Paciente con síndrome nefrótico que no responde a la restricción hídrica y que empeoran los edemas, el aumento de peso y está clínica hemodinámicamente estable, tiene indicación de recibir diuréticos. ¿Cuántos? Eso es
dinámico en el momento frente a qué paciente estamos. Hay pacientes que son nuevos, hay pacientes que los conocemos hace largo tiempo, hay pacientes que sabemos que con un poquito de furo arrancan, hay otros que necesitan triple esquema diurético. Eso la verdad es que uno lo va valorando frente al paciente que tiene. La administración conjunta de albúmina más diuréticos por un corto periodo, sabiendo la fisiopatología del síndrome nefrótico y sabiendo que no hay presión oncótica, está indicada en pacientes con edema periférico severo o edema pulmonar que son refractarios a altas dosis de diuréticos. Bien, entonces, en un paciente que desde el punto de vista hemodinámico lo vemos y entramos a la habitación y todos decimos, está bola, pero está bola, hemodinámicamente compensado, sin dificultad respiratoria, con la restricción empeorando los edemas y el peso, como dice, el edema es estético. Pasamos los diuréticos y vemos cómo responde. ¿Cuándo vamos a escalar un paso más hasta la albúmina? En pacientes con signos clínicos y laboratorios de hipovolemia, con mala perfusión, dolor abdominal, anasarca, hemoconcentración, uremia elevada de origen prerrenal, hiponatremia, disnea restrictiva. Y hay que saber que cuando uno pasa la albúmina, también la albúmina tiene sus efectos adversos. Uno la utiliza en situaciones puntuales en los pacientes con síndrome nefrótico, sabiendo que es un tratamiento sintomático, por decirlo de algún modo, que va a durar un breve periodo de tiempo, que no lo va a sacar del síndrome nefrótico. Lo único que lo va a sacar del síndrome nefrótico es el inicio de la terapia corticoidea o el inmunosupresor que requiera fuera de la intercurrencia. Y bueno, que puede provocar hipertensión, taquicardia y que en caso de que se presenten esos síntomas hay que suspender. No es que uno puede decir al paciente de síndrome nefrótico, lo tengo todos los días pasándole albúmina, porque es para salir de una situación puntual y lograr estabilizar. Bueno, lo restringimos, le pusimos diuréticos, la oliguria siguió ligúrico, pero un poquito mejor, 0,4 mililitros kilo hora, los edemas lógicamente persisten, el peso sigue aumentado, empezó con dificultad respiratoria. Está normotenso y el guionograma... Restricción más diuréticos. Claro, pero de entrada le pones los dos. Es lo que yo les decía recién. Sí, podés poner a dosis baja los dos, la espiro sabes que va a tardar un poquito más en actuar. No actúa inmediatamente. Entonces, podés empezar con furo, una dosis un poquito más alta, podés empezar con furo, dosis baja y ya le agregás espiro como anticipándote. Esto un poco ya depende también de ver el paciente, cómo está. Porque en eso sí es más en el día a día. Uno no puede ir tan estricto y decir, no, hoy pongo solo furo y che, me parece que con furo a uno nos estamos quedando cortos, probablemente no responda tan bien, agreguémosle ya la espiro, entonces 48 horas cuando no responde tan bien, ya... Eso uno lo va viendo. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pero se va valorando según el paciente. Y acá lo que agrega el paciente es la dificultad respiratoria. Entonces, ya está restringido, ya está con diuréticos, ¿qué otra alternativa nos queda? Restringirlo. Llegamos al albúmina. Seguimos restringidos, furo espiro, la albúmina con furo y suspende el espiro, o la albúmina con furo. Llegamos a la albúmina. Ahora sí, pero porque el paciente ya la clínica, acá es donde yo decía, el laboratorio no es necesario todos los días. La clínica ya es otra. Y decís, ya ¿cuánto más lo voy a restringir? Yo no me venía. El olfato. Ahora, ¿qué podríamos haber hecho antes para que el paciente no termine? Nada. Haber hecho las cosas. Este paciente puede ir mejorando. Porque el otro paciente que te presentemos frente al paciente. A ver, esto es un paciente que realmente se presentó así, pero la idea de este caso clínico es ver, a ver, no todo paciente con síndrome nefrótico, todavía no termino igual, no todo paciente con síndrome nefrótico que se interna va a hacer restricción, diuréticos, albúmina y lo que siga. Es saber escalonadamente cuáles son las alternativas y conductas terapéuticas que tenemos frente a estos pacientes para tratar en el momento lo que nos produce el síndrome nefrótico hasta que podamos empezar el tratamiento específico del síndrome nefrótico. Y la idea es ir, y antes le podía pasar la albúmina, y la verdad es que antes no tenía indicación de albúmina. Entonces le estamos pasando una medicación para la cual no tiene indicación, que sí tiene sus efectos adversos,
y la verdad es que no sabes si te va a cambiar el curso de la evolución o no. Estos pacientes son día a día, no sabes quién va a andar, como el mismo nefrótico en sí, no sabes quién va a ser córtico sensible, quién va a ser córtico resistente. Bueno, esto es lo mismo. La clínica es ir viendo día a día peso, balances, diuresis, presión y ver cómo va evolucionando. Entonces, posterior al tratamiento con albúmina, aumentó el ritmo diurético, esperable, bajó de peso, disminuyó la dificultad respiratoria, pero se puso hipertenso. Hizo todas. ¿Qué hacemos? Suspendemos la albúmina y continuamos con la restricción. Continuamos con la albúmina 24 o 48 horas porque queremos que baje un poquito más de peso, porque vimos que con una dosis de albúmina bajó de peso, mejoró la diuresis. O suspendemos la albúmina, indicamos un antihipertensivo, mantenemos la restricción y los diuréticos. Está hipertenso el paciente. Creo que la hipertensión es una repercusión de la albúmina. Yo estaría pensando que estaría evaluando la hipertensión. Suspendemos la albúmina, sí. Ahora, ¿con qué me quedo? ¿Con la restricción o con el antihipertensivo? Yo creo que si suspendo la albúmina y el paciente la presión se normaliza, ya no necesito ver. Pero está hipertenso. Y puede ser también no baja. No, el percentil no. O sea, a ver, obviamente, se puso hipertenso y decir, listo, albúmina no va más. Claro. Uno esperaría que cuando la albúmina deje de actuar, la presión normalice. Pero en el mientras tanto, está hipertenso. Lo que pasa es que en realidad le estás pasando la albúmina para sacarlo de una situación puntual. Exacto. Que es que tiene alteración de la hemodinamia y de la dificultad respiratoria. No lo vas a curar con la albúmina. Exacto. O sea, por eso decimos que es nomás para hoy. sacarlo de esa situación de riesgo vital. Bien. O sea, la hipertensión para mí pasa por otro lado, como parte del síndrome nefrótico también, la evolución nefrótica. Esa es según el grado que tenga, si consideraste que es importante, la tiene que empezar a tratar. Excelente. Ahí está. La idea de esto es la siguiente, que un poco lo que ya habíamos dicho. La albúmina es hoy, no es todo, es hoy y en qué momento. Cuando está en edema agudo de pulmón, cuando está con restricción, cuando está con dificultad respiratoria, cuando está en situaciones puntuales. Cuando sale de esa situación, no le más la albúmina. Ahora, se pone hipertenso y no le voy a seguir dando albúmina, pero está hipertenso, entonces esa hipertensión la tengo que tratar. Yo no sé si esa hipertensión es secundaria a la albúmina, secundaria a su patología de base, secundaria a otra causa. Con un paciente hipertenso, ¿qué hace? Con un paciente febril, ¿qué hacemos? Le pasamos el antitérmico. Con un paciente hipertenso, le tengo que dar un hipertensivo y ver qué pasa. No lo dejamos hipertenso. Ese es el concepto que se quiere usar. Después uno puede hacer retrospectivamente el análisis de qué fue lo que motivó la hipertensión. Pero siempre pensémoslo en decir, está hipertenso, tengo que hacer dos cosas. Sacar lo que le puede seguir generando hipertensión y tratar esa hipertensión. Entonces le ponemos un antihipertensivo, un amlodipino, un efepino. ¿Bien? Entonces, la idea de todo este camino recorrido a través de este cuadro clínico, que es así textual como se fue presentando el paciente, y que como verán fueron muy pocos los laboratorios que tuvo, nos guiamos más por la clínica, que en estos pacientes realmente es soberana y que a la vez es muy difícil de valorar, sobre todo el estado de hidratación de estos chicos, es cada vez que en un consultorio o en una guardia nos encontremos frente a un paciente con síndrome nefrótico, por definición que tiene que cumplir los 3 criterios, determinar si estamos frente a un debut o frente a una recaída. Si estamos frente a un debut, preguntarnos si tiene criterios de internación ese paciente. Es decir, ¿está en anasarca, está infectado, está deshidratado, está hipertenso o no tiene ninguna de los anteriores pero tiene un medio social muy vulnerable y en esas situaciones se va a quedar internado? Si no cumple criterios de internación, se va con un turno para el nefrólogo y, de ser posible, no es necesario, pero de ser posible, si ya lo tenemos ahí, podría llegar al primer turno con el nefrólogo con algunos de los estudios que ya al nefrólogo le van a servir e inclusive que si ya los tenemos la primera consulta, ya con eso puede arrancar el tratamiento, que es el laboratorio completo, medio interno, función renal, proteinurias, complemento, perfil lipídico, todas las serologías virales, porque hay síndromes nefróticos que son secundarios a procesos infecciosos, entonces al nefrólogo le permite eso saber si estamos frente a un síndrome nefrótico primario o secundario, una orina completa, una orina 24 horas si el paciente la puede recolectar y en esa orina vamos a tener que pedir proteinuria, creatininuria y un ionograma, una ecografía renal, aplicar la PPD, eso nos ahorra tiempo, entonces ya cuando lo vemos, si ya tiene la PPD, podemos arrancar el corticoide, pedirle un parasitológico y siempre valorar el carnet de vacunas si no lo tiene que lo lleve a la consulta.
¿Es necesario que lo manden con todo esto? No, si lo mandan, la verdad es que el nefrólogo dice, ay, impecable, el pediatra que lo derivó me lo mandó con todo, ya está la PPD, no tiene nada infeccioso, podemos arrancar el corticoide. Si no, lo hace el nefrólogo en la primera consulta y lo vuelve a ver. Ahora bien, si el paciente está cursando una recaída, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, la corticoterapia. ¿Es un paciente que en el último año recibió corticoides o es un paciente que tuvo su última recaída hace 2 años y ahora recae en el contexto de una infección? Más que nada para saber si ponemos el corticoide antiestrés o no. ¿Cómo está el compartimiento intravascular? Es lo primero a ver en todo paciente. Este paciente está normovolémico, hipovolémico o hipervolémico. ¿Y qué complicaciones asociadas a su síndrome nefrótico pueden haber? Metabólicas, infecciosas o trombóticas. Entonces, un poco lo que hablábamos recién, en un paciente normovolémico, la verdad es que le puedo indicar líquidos libres o eventualmente hacer una restricción para lograr un balance negativo. Si está hipovolémico, primero lo expandimos, lo llevamos a la normovolemia y a partir de ahí empezamos a buscar el balance negativo. Y si está hipervolémico, que la verdad que son los menos, son realmente excepciones, hacerle sin dudas una restricción hídrica. Pensar en las complicaciones metabólicas que pueden haber asociadas, hiponatremia, las mayorías de las veces son dilucionales por exceso de agua, en ese caso la restricción hídrica nos va a ayudar. Cuando hay pérdidas de sodio, que son pacientes realmente puntuales y que hay que valorar en ese contexto, son muy pocos los que uno dice, bueno, te paso sodio a un síndrome nefrótico, pero bueno, hay que tenerlo presente, la mayoría son dilucionales. Si está hipocalémico, lo más probable es que pueda ser por aumento de cargas gastrointestinales. Si ya venía recibiendo diuréticos, puede ser por eso. En ese contexto se aporta. Si hay complicaciones infecciosas, como una peritonitis primaria, siempre en un paciente que está en la sarta, que es un síndrome nefrótico, que consulta por fiebre, y que refiere a algún dolor abdominal, hay que pensar en las peritonitis, hay que medicar. O complicaciones trombóticas. Pero bueno, un poco la idea era que cómo englobar desde el punto de vista clínico, más allá del tratamiento específico, de las características específicas del síndrome nefrótico, a estos pacientes que van a consultorio o llegan a la guardia y que en general lo que más dificulta el manejo es el manejo de los líquidos. Así que básicamente, eso es.